¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 15 de febrero, semana sexta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia comienza con la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Cuando me parece que voy a tropezar, su misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: ¿es que no tenemos panes? Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar un poquito sobre ambas lecturas. Ambas tienen algo que enseñarnos. El apóstol Santiago nos dice aquí algo muy interesante acerca de la tentación. ¿Dios nos puede tentar? No. Dios no puede ser tentado, y Dios tampoco somete a nosotros, sus hijos, a la tentación.
Y es muy conveniente que leamos esto con atención, puesto que el apóstol ve la parte positiva de ser tentado. Dice que dichoso el que sufre la tentación, y quizá usted podría, si no está familiarizado con estos textos, pensar que no es así, que ser tentado es una calamidad, que es algo que aturde la mente, pero no. Ser tentado es parte de nuestra condición humana, y aquel que es tentado y vence la tentación, dice que recibirá en premio la corona. Hasta Jesús fue tentado, recordémoslo, pero él venció la tentación utilizando la palabra de Dios. En ese momento Jesús fue tentado por el diablo, pero ¿acaso el diablo está detrás de todas las tentaciones que nosotros experimentamos? La respuesta es no. Dice claramente el apóstol aquí, y lo releo: más bien cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. Para los que no recuerdan lo que significa la concupiscencia, es, por decirlo fácil, la cicatriz que queda después de la herida del pecado original. Es nuestra tendencia al pecado, nuestra tendencia a equivocarnos, al error. Es esa búsqueda irracional del ser humano a ir en contra de Dios. Dios nos dice, vayan por acá, y yo digo, no, voy por acá. Dios me dice, santifica las fiestas, ve a misa, y yo digo, no, tengo pereza, me quedo durmiendo. Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo digo, no, que se las arreglen como puedan porque yo tengo mucho que hacer. Esa concupiscencia es esa tendencia que tenemos a llevarle la contraria a Dios y a buscar nuestras propias ideas como las ideas correctas y de pensar que Dios se equivocó. Ahí nació el pecado original, hacerle caso a otras voces que no son la voz de Dios. Dice, es su propia concupiscencia, y la concupiscencia concibe da luz al pecado por tu deseo hacia lo prohibido, hacia lo malo, es que tú llegas a dar a luz al pecado que engendra la muerte. Entonces no le estés echando culpa al demonio de todo. Uno escucha a la gente que dice, cometí tal error, es que el diablo me tentó. Dije tal mala palabra, es que el diablo me tentó. Tuve tal idea fea, es que el diablo te tentó. No, recuerda que los enemigos del alma tradicionalmente han sido tres. El demonio es uno y los otros dos son el mundo y la carne. No todo lo hace el diablo. También el mundo y la carne nos tientan. El ambiente en que vivimos, tus propias pasiones. Así que esto es concupiscencia, tu tendencia a llevar a la contraria a Dios y a buscar lo que no te conviene tener, buscar lo prohibido, buscar lo malo. Otra cosa interesante aquí es que dice que no se equivoquen, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, y en quien no hay ni cambios ni sombras. Y esto recuérdalo, Dios no es ahora sí y mañana no. Dios no te promete hoy una cosa y mañana te la quita. Dios siempre es sí, es el Dios del sí, el amén. Así que no pensemos, como algunos piensan, que Dios me ama hoy porque me porto bien y mañana no me ama porque cometí algún pecado. No, Dios siempre nos ama, a ti y a mí. Cometimos un pecado, nos dejamos llevar por la concupiscencia, ¿Dios te deja de amar? No, tú te alejaste de Dios, yo me alejé de Dios porque no supe vencer la tentación. Y solo tenemos que arrepentirnos, confesarnos, y Dios estará contento y tú experimentarás el regreso a la casa del Padre. Recuerda que no es el Padre quien se aleja del Hijo, es el Hijo quien se aleja del Padre. Dios siempre está cerca de ti, cerca de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él por nuestras malas
acciones. Pero que esto nos sirva para decir, ya no voy más a misa, ya no oro, ya no creo, porque te sientes indigno. No, Dios siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos a que nos arrepintamos y a que tomemos la decisión de volver con Él. Por otro lado, está el Evangelio, que parece una conversación un poco diaria, trivial, pero es muy interesante lo que dice aquí. Dice que van con Jesús en la barca, no llevaron pan y tenían ya la experiencia de 2 multiplicaciones milagrosas de panes. Y Jesús les está hablando de otra cosa. Ellos están pensando en la comida y Jesús les está hablando de la levadura. Por eso tal vez hicieron la conexión. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. ¿Qué quiso decir Jesús con lo de la levadura? Son esas formas de hacer contagiosas que fermentan la masa. La levadura fermenta la masa. La levadura de los fariseos es su manera de proceder que puede contaminar todo su ambiente. La levadura de Herodes, su manera de proceder que contamina todo lo que toca y todo lo que hace. Levadura de soberbia, levadura de cerrazón de mente, levadura de llevarle la contraria a Dios, de estar lejos de Dios, actitudes, formas de pensar, maneras de actuar totalmente contrarias al Evangelio de Jesús. Y por eso les dice, fíjense bien y cuídense. Y eso va contigo y conmigo. Fijémonos bien y cuidémonos de no contagiarnos con las maneras de pensar del mundo, con la manera de pensar de esos que se están alejando de Dios y que tratan de hacer ver su vida como lo que es, como lo normal. Acuérdate que ahora el mundo llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y nosotros tenemos que fijarnos bien y cuidarnos. La advertencia está hecha para ti y para mí, pero ellos están en otro mundo, andan pensando en otra cosa. Y Jesús se da cuenta de lo que están diciendo y como que los desafía, ¿no? Los encara y dice de qué están hablando. Todavía no entienden ni acaban de comprender. O sea, Jesús los invita a reflexionar. Él quiere que piensen como quiere que tú y yo pensemos. Tan embotada está su mente. Y esta frase me encanta. Cuando nos alejamos de Dios o cuando estamos distraídos y nuestra mente está en otra cosa, no vamos a entender. No vamos a entender. ¿Qué significa una mente embotada? Una mente distraída y llena de preocupaciones, de cosas que no vienen al caso. Y por eso les dice, ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Entonces la persona que quiere realmente seguir a Jesús tiene que tener sus sentidos puestos en la palabra de Dios, en los labios de Jesús, en el mensaje, para poder entender los signos que se presentan a su alrededor. Y recurrió a su experiencia. Acaban de ver que he multiplicado panes. ¿Cuántas sobras hubo? 12 en un caso, 7 en otro. Números muy interesantes. 12 son las tribus de Israel, 7 es el número de la plenitud de Dios, como queriendo decirles a ellos, han visto la acción de Dios delante de sus ojos y todavía no acaban de entender, como diciendo, ¿no se han dado cuenta que conmigo no les falta nada? Preocupados porque no llevaron un pan y conmigo no les hace falta nada. Así que, ¿por qué están preocupados? Esto puede ser la causa del embotamiento de tu mente y de la mía. Las preocupaciones de la vida. Pidámosle a Dios que estas angustias efímeras y diarias no nos emboten la mente a tal nivel de que nos eviten darnos cuenta de las maravillas que Dios hace todos los días en el mundo y en aquellos que tienen fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguimos viendo, si Dios mediante, si Dios quiere, a través de este canal. Chao, chao.